A lo largo de nuestra vida buscamos demostrarnos a nosotros mismos, pero ¿con qué lo hacemos? ¿Lo demostramos con dinero? La forma más sencilla es a través de las palabras. Intentamos probarnos a nosotros mismos con palabras. Nuestros labios confiesan la fe, hablamos de piedad con un lenguaje familiar y hablamos como si fuéramos personas de gran fe. A veces, con expresiones más pulcras que nadie, como alguien verdaderamente santo, incluso explicamos así a Jesucristo. Pero esas palabras nunca garantizan la profundidad de nuestra fe. Por el contrario, cuanto más precisas y claras son nuestras palabras, más claramente se hace evidente el vacío que hay en nuestro interior. Por eso, al observar a las personas, parecen inquebrantables por fuera, pero por dentro, a menudo vemos un estado de duda constante, de cálculo y de evasión de la verdad para protegerse a sí mismos. Esta es de hecho la inconsistencia más silenciosa y a la vez la más letal. Si miramos más a fondo, esta falta de armonía no es solo una debilidad humana, sino que se convierte en una estructura. Las personas crean un lenguaje más sofisticado para engañarse a sí mismas y a los demás, y viven envolviendo su interior con expresiones de una convicción más firme. La fe formada de esa manera ya no es una relación viva, sino que termina siendo un sistema que lucha desesperadamente por no derrumbarse. Nuestros labios siguen hablando hacia Dios, pero el criterio real de elección está en nosotros mismos. Y observamos nuestras vidas donde la autoridad final del juicio permanece en la realidad visible. En ese momento, nuestra fe pierde el rumbo y nuestra confesión pierde por completo su centro. La gravedad de este estado radica en que no se manifiesta exteriormente. Al contrario, se mantiene con expresiones más ordenadas, formas más familiares y una apariencia más estable, por lo que se sitúa en el nivel más alto del pecado, siendo difícil de reconocer incluso para uno mismo. Sin embargo, en su interior ya se ha producido un cambio decisivo. Un estado en el que parece estar orientado hacia Dios, pero en realidad se centra en uno mismo y trata a Dios solo con palabras. Esta es la forma más sofisticada de incredulidad disfrazada de fe y la etapa más completa de autoengaño. Al final, la cuestión no es cuánto hablemos, sino lo que realmente creemos y a lo que nos aferramos. Cuando la dirección de los labios y el objeto en que confía el corazón se dividen, la religión existe, pero al mismo tiempo la fe está ausente. Aunque se mantenga la confesión visible, la voluntad invisible ya ha echado raíces en otro lugar. En esta dualidad, el hombre usa el lenguaje más religioso para vivir en la desconexión más profunda, rompiendo todo vínculo con Dios. La fe no se establece en absoluto por la sofisticación de la expresión o la repetición de la confesión. Es una decisión interna de aferrarse al Dios invisible como una realidad más cierta que la realidad misma, un estado donde la confesión de los labios, la norma de vida y la voluntad del corazón convergen en un solo centro, es decir, el lugar donde solo Dios es mi norma de juicio, mi dirección y mi razón de ser. Ese es el lugar del creyente. Al principio, el ser humano creado era un ser cercano a Dios, absolutamente inseparable de Él. Sus palabras y su corazón no estaban divididos, su confesión y su realidad eran una sola. Como la confianza en Dios era el centro de su ser, toda su vida era una fe hermosa. Pero, tras la caída del hombre, ¿cuál fue el primer cambio que ocurrió en su interior?
fue precisamente la separación entre los labios y el corazón. Por fuera parece creer bien en el Dios verdadero, pero en realidad oculta su propia terquedad, esconde su miedo y evade su responsabilidad. Esta fue verdaderamente la primera imagen del ser humano caído. Sus labios siguen hablando de Dios, pero su corazón ya se encuentra en otro lugar. Esa dualidad de confesar a Dios mientras confía únicamente en sí mismo y en las circunstancias externas, protegiéndose en secreto, era la esencia misma del hombre caído. Sin embargo, el gran inconveniente reside en que esto no resulta ser algo fácilmente perceptible para los demás. Por el contrario, sucede que viven como si mantuvieran su fe de forma más agraciada, natural y familiar, mientras permanecen completamente atrapados y sumergidos únicamente en su propia arrogancia. Sin embargo, este estado no es una simple debilidad humana, sino un estado en el que el corazón se ha alejado de Dios. En esta división donde los labios se dirigen a Dios, pero el corazón se aferra a uno mismo, la fe es solo una forma. La realidad ha desaparecido y solo queda el pecado. El pasaje de hoy es Mateo capítulo 15, versículos 7, 8 y 9. Estas palabras son como una sentencia proclamada directamente por Jesús a los fariseos y escribas, quienes estaban en la cima del celo religioso. Ellos conocían la ley mejor que nadie, la cumplían estrictamente y parecían más piadosos que cualquier otro. Pero el Señor no reconoció nada de eso y lo definió con una sola palabra. En el versículo 7 dice, hipócritas. ¿No les resulta esto algo realmente aterrador? A quienes parecían ser los más fervientes, piadosos y devotos ante los demás, les dice hipócritas. Esta es la declaración de que, por muy perfecta que sea la apariencia de su fe, si su corazón no está con Dios, no es fe, sino simplemente una actuación. El Señor no les dice que corrijan su comportamiento. Él está exponiendo su propia existencia ahora mismo. La hipocresía no es simple falsedad, sino el estado de practicar la fe por criterios ajenos a Dios. La fe falsa creada ante los hombres, la piedad fingida para protegerse a uno mismo, todo eso es totalmente falso ante Dios. Las palabras son santas, pero el corazón ya se ha alejado de Dios. Eso es precisamente la hipocresía. En el versículo 8 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí el Señor señala con precisión la esencia de la fe. Los labios pueden dirigirse a Dios, se puede hablar de forma bella y piadosa como si se tuviera una gran fe, pero su corazón nunca se puede ocultar. ¿En qué se confía realmente y a qué se aferra uno más? Esa dirección es la fe de esa persona. Hablar de Dios y seguir confiando en uno mismo, creer más en las circunstancias y valorar más lo visible, eso es alejarse de Dios. No es una cuestión de distancia, sino la traición del centro de nuestro corazón. En el versículo 9, el Señor concluye con firmeza, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Por mucho celo, entrega o sinceridad que se ponga en el corazón, si el criterio rector no es Dios sino uno mismo o lo que piensen los demás, esa adoración es completamente nula, vacía y vana. ¿No es aterrador? Decimos creer en Dios, pero en la adoración nos aferramos a nuestras ideas y juicios. Esa fe nunca llega a Dios. Eso no es hacia Dios, sino que termina siendo solo un acto religioso hipócrita para uno mismo. Estas palabras no son una simple advertencia, es un veredicto para todos aquellos que viven engañándose a sí mismos en el nombre de la fe. Ese estado de exaltar a Dios con los labios mientras que en realidad no se confía en Él. Ese es precisamente el lugar erróneo que el Señor llamó adoración vana. La fe no es algo que se dice con los labios, ¿no? Sino que es aferrarse realmente al Señor.
al confiar más en las cosas materiales de este mundo que en Dios, toda confesión y adoración es una fe vana, careciendo de todo valor real ante Él. En este mismo día, ruego que la bendición de comprender esto profundamente por la palabra caiga sobre todos nosotros. Queridos todos, buscamos fervientemente al Señor con nuestros labios en todo momento. ¿Pero es que acaso no ven nuestra propia fe que resulta ser falsa y que sigue eligiendo la incredulidad en la vida real? Es la naturaleza falsa del ser humano que toda la Biblia revela repetidamente. Este problema se debe a una profunda inclinación del corazón a confiar más en uno mismo que en Dios. Primero, Isaías 29:13 dice lo siguiente, leámoslo todos juntos. Comencemos. El Señor dice, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Aquí Dios no mira las palabras, sino el corazón. Los labios pueden acercarse a Dios, pero el corazón sigue alejado de Él. Simplemente uno puede permanecer en ese estado de no amar a Dios en absoluto. Este es el problema más fundamental de la fe. ¿No creen ustedes que es posible hablar de Dios y aún así vivir realmente sin su presencia? ¿Están buscando a Dios ahora mismo como alguien que no puede vivir sin Él? Santiago 2:17 lo proclama claramente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las obras que vemos aquí nos preguntan si la fe se ha convertido en el estándar de nuestra vida cotidiana. Decir que uno tiene fe, pero seguir guiándose por uno mismo. Eso no es una fe viva, sino una fe falsa que está completamente muerta. Además, Ezequiel 33:31 describe nuestra condición más directamente. Leamos esto todos juntos. Comencemos. Acuden a ti en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero sus corazones solo buscan las ganancias injustas. ¿No vemos a menudo a muchos creyentes que parecen estar profundamente enfocados en Dios, pero que en realidad actúan basándose siempre en su propio beneficio personal y conveniencia? Sin embargo, soy el único que no lo nota. Esta es precisamente una fe donde los labios y el corazón están separados. Ese estado en el que decimos amar a Dios, pero en realidad nos amamos más a nosotros mismos. Al final, el problema no es cuánto confesamos con nuestros labios, sino en qué confiamos realmente. Buscamos a Dios con mucha devoción cuando estamos orando, pero al tomar decisiones seguimos aferrados únicamente a nuestros propios pensamientos. Al adorar exaltamos mucho a Dios, pero en la vida diaria ¿no vivimos como si estuviéramos bien sin Él? Esta es la falsa apariencia de buscar al Señor con los labios mientras vivimos en la incredulidad. Por lo tanto, el arrepentimiento no es simplemente admitir que nos hemos equivocado. El verdadero arrepentimiento es dejar de lado ese ego al que nos aferramos incluso cuando hablamos de Dios. Dios no es un tema del cual hablar, sino alguien en quien confiar. Recibir de nuevo a Jesucristo en nuestra vida. Eso es, en esencia, el verdadero arrepentimiento. No se trata de una confesión de labios, sino de cuando el corazón se vuelve a Dios por completo. Solo entonces mi fe cobra vida y deja de ser simples palabras para ser una realidad sagrada. ¿Por qué decimos creer plenamente en el Señor con los labios, pero vivimos una vida que demuestra lo contrario? La Biblia revela que la razón no son las emociones ni el entorno, sino la profunda pecaminosidad y la dirección del corazón. Por instinto, el hombre se preocupa más por la mirada de los demás que por la mirada de Dios. Por eso elegimos aparentar que creemos en lugar de tener una fe real.
Ese intenso deseo de ser valorados y admirados por los hombres y no por la verdad eterna ante la presencia del Señor, termina por crear una fe de labios que es falsa. Timoteo 3:5 dice así: aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Por fuera, quienes parecen tener fe se ven perfectos y admirables. Adoran, expresan sus sentimientos con elocuencia, derraman lágrimas con sinceridad y dominan por completo el lenguaje de la fe. Pero si en el transcurso de su vida cotidiana no depositan absolutamente nada de su confianza en Dios, ¿qué es lo que realmente van a hacer? Esto no es solo una debilidad, sino una negación directa del gran poder de Dios. Es la muestra de una profunda incredulidad de quienes buscan vivir totalmente sin Él. No se trata de simples altibajos o de nuestra debilidad humana. Es una señal clara de que el corazón no está puesto en Dios. El gran poder de la piedad nos hace vernos realmente como pecadores, humillarnos con sinceridad ante Dios y los hombres y entregarnos totalmente a Él. Pero sin ese poder interno, solo fingimos tener fe mientras el ego sigue muy vivo, cayendo en el pecado de solo exaltarnos y darnos gloria a nosotros mismos. Queridos todos, este estado es el peor de los pecados, vivir alejados de Dios, bajo una apariencia religiosa extremadamente sofisticada. Si persiste en la desobediencia persistente y la queja constante, atreviéndose incluso a juzgar los caminos de Dios, eso no es una fe genuina depositada en Él, sino en uno mismo. Es una piedad externa que carece de todo poder espiritual y una fe que es completamente falsa. Por eso la Biblia dice firmemente: apártate de personas como estas. Estas palabras no significan solo alejarse de la gente. Es un mandato a alejarse de ese estado, de esa forma de fe, de la vida religiosa misma que se mantiene sin Dios. Es el mandato claro de Dios de no dejarse engañar por las apariencias, no seguir ese camino y salir de ese lugar sin falta. Además, Tito 1:16 declara con mucha firmeza. Lo leemos todos juntos. Comencemos. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Todos reconocemos a Dios con nuestros labios, pero si vivimos negándolo por completo con nuestra vida, ¿no creen que eso está mal? La Biblia no ve esto como una simple debilidad, sino que incluso lo describe como algo abominable. No es cuestión de engañar a Dios, sino un estado de autoengaño al rechazar la verdad conociéndola. La expresión abominable aquí no es en absoluto una crítica emocional. Se refiere a un estado en el que la relación con Dios está fundamentalmente rota. Una vida que parece dirigida a Dios por fuera, pero que en realidad no está conectada a Él. Eso no es algo que se ofrece a Dios, sino una fe falsa que existe en un estado ajeno a Él. Además, la palabra sobre los desobedientes revela su esencia con mayor claridad. La fe, al final, debe manifestarse a través de la obediencia. Pero quien no confía realmente en Dios siempre antepone su propio juicio y termina rechazando por completo la voluntad divina. Por eso la falta de obediencia no es solo un problema de conducta, sino la prueba perfecta de una falta de fe. La declaración sobre quienes abandonan toda buena obra sigue la misma línea de pensamiento. Aquí, las buenas obras no son simples actos morales, sino los frutos de una vida que provienen de Dios. Estando desconectados de Dios, cualquier acto, por bueno que parezca, resultará en una vida sin frutos y ajena a Él. En última instancia, esta palabra lo deja muy claro.
Reconocer a Dios de palabra pero negarlo con la vida no es solo inmadurez, sino una vida falsa que rechaza a Dios. Y el origen de todo esto se revela justo en este pasaje. Es la palabra de Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Leamos todos juntos. Comencemos. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Lo sabemos muy bien. Lo conocemos perfectamente. Saberlo y aún así no reconocerlo, esa es la verdadera esencia del pecado. No es por ignorancia, sino por aferrarse a uno mismo más que a Dios, fingiendo creer solo de palabra. Todos, al final, una fe de labios no es un accidente, sino una elección deliberada. La elección de querer parecer creyente sin depositar una confianza real en Dios ni creer de verdad en Él. Cuando esa actitud se repite, la fe se vuelve una fe puramente formal, y esa forma terminará siendo totalmente vana ante los ojos de Dios. La Biblia nos advierte claramente, hablar de Dios solo de palabras sin confiar en Él no es una simple carencia, sino el pecado de negarlo. Por lo tanto, este problema no es un hábito que deba corregirse, es una dirección que debemos cambiar. Entonces, ¿no deberíamos hacernos una pregunta a nosotros mismos? ¿Por qué sigo viviendo con esta fe falsa de labios? ¿A qué se debe? Es porque no creen en Jesús en absoluto. Queridos todos, la resurrección en Cristo no representa simplemente un acontecimiento aislado, sino el criterio decisivo que revela la verdadera y profunda esencia de nuestra fe. La resurrección fue un hecho que ocurrió realmente, pero la Biblia registra que incluso quienes la vieron con sus propios ojos seguían sin creer. Leamos juntos los versículos 16 y 17 del capítulo 28 de Mateo. Comencemos. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Los 11 discípulos elegidos se reunieron para encontrarse con el Jesús resucitado. Y al ver a Jesús, se postraron y le adoraron con profunda reverencia, pero algunos de ellos todavía dudaban dentro de sus corazones. Aquí vemos el estado contradictorio de los seres humanos. Adoramos, invocamos al Señor con fervor, pero al mismo tiempo dudamos. Significa que aunque el cuerpo esté ante Jesús, el corazón no está totalmente con Él. Todos. Esta es precisamente la fe de labios mentirosos. Parece que uno acepta las cosas y sigue adelante con sus acciones, pero en el fondo todavía sigue sin estar del todo seguro y se aferra a sí mismo. Esta palabra nos lo revela claramente. La razón de no creer no es por falta de pruebas. Incluso después de haber visto y experimentado, el no creer ocurre porque el corazón aún no se ha entregado totalmente al Señor. Al final, la fe verdadera no es solo cuestión de haber visto, sino de a quién decides aferrarte. ¿No es acaso esta imagen de dudar, aún estando frente al mismo Jesús, nuestra propia imagen en el día de hoy? Al mismo tiempo, es el lugar desde donde debemos arrepentirnos. Queridos y respetados todos, ya lo hemos visto, la imagen del hombre que duda ante el Señor, mi propia imagen. Yo mismo conozco mejor que nadie ese estado contradictorio de adorar con los labios, pero no con el corazón. Entonces, la pregunta se vuelve clara. ¿Acaso Dios nos castigó o nos mató por ser así? De una manera que resulta realmente sorprendente, Dios no me ha dado la espalda a pesar de todo lo ocurrido. Para todos aquellos que todavía dudan, los que solamente lo invocan únicamente con sus labios y los que aún se aferran a sí mismos, Dios ha hecho algo grandioso por todos nosotros. Sin abandonarnos ni matarnos, envió a su único Hijo Jesucristo a este mundo con el fin de sostenernos y brindarnos una esperanza renovada. Leamos todos juntos el pasaje de 1 de Pedro 3:18. Comencemos. Porque Cristo murió
por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Estas palabras no son solo una historia de sacrificio, es un cambio de dirección. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, para llevarnos ante Dios, a nosotros que creíamos poder vivir sin Él. Somos seres incapaces de acercarnos a Dios por nuestra cuenta, porque aunque lo llamábamos de labios, nuestro corazón estaba lejos. Pero la cruz de Jesucristo es el evento que volvió a abrir ese camino cortado. Espero sinceramente que todos ustedes pongan su mirada en nuestro Señor Jesucristo, quien cargó con nuestra falta de fe y traiciones con el propósito de guiarnos hacia el camino de la presencia de Dios. Por lo tanto, ya no es una cuestión de elección, sino de respuesta. El Señor ya ha abierto el camino de la salvación. Ahora debemos avanzar por ese camino de salvación. Mi deseo más sincero para todos ustedes es que busquen acercarse a Jesucristo, no solo de labios, sino con todo su corazón y mediante acciones reales en cada momento de su existencia. Debemos entender que la verdadera salvación consiste en mover el centro mismo del corazón hacia Dios, logrando pasar de ese hábito de aferrarse a uno mismo y de sus propios deseos a la entrega de aferrarse plenamente a Jesucristo como nuestro único Salvador. Alcanzar la verdadera salvación significa dejar atrás toda falsedad para confiar plenamente en Dios, uniendo nuestras palabras y el corazón para vivir cada día con Cristo como nuestro único Señor. Queridos hermanos, el corazón de nuestro Padre Dios es sumamente claro con todos nosotros. Se trata de un amor infinito y grandioso que no permitirá que sigamos siendo personas hipócritas con un corazón que se mantiene alejado de su presencia en nuestra vida diaria. Es el corazón amoroso de Dios que, aun conociendo cómo vivimos sin Él mientras hablamos de Él, no se rinde y busca hacernos volver a su lado hasta el final. Por eso, Dios no solo nos habló, sino que envió a su Hijo a esta tierra. Nuestra fe falsa, nuestro corazón traicionero y todos esos pecados de aferrarnos a nosotros mismos más que a Dios, Él los cortó todos en la cruz. Esto no es un simple perdón, sino un acto de amor que nos vuelve a unir a Dios. Dios no quiere nuestros labios, sino nuestro corazón. Él no busca formalidades, sino la realidad. Por lo tanto, hoy el corazón de Dios Padre se proclama claramente: ciertamente te haré volver a Dios. Que su centro cambie ante este amor, eso es la fe y el comienzo de la salvación. Un creyente es alguien que ya no vive para sí mismo, sino para Jesucristo, quien murió y resucitó en su lugar. Alguien cuya confesión, dirección del corazón y estándar de vida coinciden para estar ante Dios, esa persona es un verdadero creyente. Queridos y respetados todos, hoy lo hemos visto claramente. Es la imagen de nuestra propia fe falsa, viviendo con el Señor en los labios, pero sin su presencia en nuestra realidad. Dijimos que creíamos, pero siempre terminamos eligiéndonos a nosotros mismos. Y aunque adoramos, el corazón no llegó a Dios. Esta es precisamente nuestra maldad. Ya no se puede ocultar más. Esta confesión de soy un pecador que solo creía de palabra debe resonar hoy en lo profundo de nuestro espíritu. El Señor no mira nuestras palabras, sino que mira nuestro corazón. Él no recibe las formalidades, sino nuestro ser más profundo. Por eso, hoy debemos dejar de lado esa fe falsa de solo palabras y volvernos al Señor de todo corazón. No finjamos más que creemos. Ahora debemos creer de verdad en Jesús como mi Salvador. No una fe que solo habla de Jesucristo, sino una fe que realmente se aferre a Jesucristo. En ese instante, mi alma muerta revive y esa relación distanciada no tiene más remedio que comenzar de nuevo. Deseo que ahora mismo, desde donde están, cambien su interior y reciban la bendición de aferrarse a Jesucristo con el corazón y no solo de palabra. Queridos y amados todos, dejemos atrás las palabras falsas y acerquémonos al Señor con un corazón sincero.
No nos quedemos más en el lugar de buscar al Señor solo de palabra, sino que debemos ir hacia donde realmente clamamos y nos aferramos solo a Jesucristo. Mientras nuestro interior no cambie, por muchas confesiones que hagamos, éstas nunca llegarán a Dios. Pero en el momento en que nuestro ser se vuelve hacia el Señor, nuestra vida cambia por completo. Jesús no es alguien que desee una confesión de labios. Él es quien desea todo nuestro ser. Por lo tanto, no lo hagan por formalidad, sino de verdad, no por hábito, sino con vida. Aférrense a Jesucristo. Esa única decisión sincera hacia el Señor cambiará todo nuestro rumbo. Con esto concluyo el mensaje. Queridos y amados todos, no se oculten más. Debemos mirar con honestidad, como decíamos, servir al Señor de palabra mientras nuestro corazón estaba lejos y dejar eso atrás con sinceridad. Debo reconocer y arrepentirme de esa actitud de llamar a Dios mientras en realidad intentaba vivir sin Él. No podemos dejar las cosas así. Ahora debemos dejar esa fe falsa y volvernos de corazón ante Dios. Y en este momento declaro en el nombre de Jesucristo que se derrumbe toda nuestra fe que solo estaba en los labios y que se rompa ese núcleo de incredulidad que pensaba que podía vivir sin Dios, que la terquedad y la doblez de corazón que nos retenían se vayan y que reviva la fe verdadera que se aferra solo a Dios. Queridos y muy amados todos, nuestro Señor cargó con la pesada cruz por todos nosotros. Él cargó con cada uno de mis pecados en mi lugar. Él venció por completo a la muerte y resucitó al tercer día. Esta fe es el camino a la vida eterna. Esta fe es salvación. Solo por esta fe podemos ser rescatados de la perdición eterna. Hoy, todo aquel que se aferre verdaderamente a Jesucristo dejará atrás la fe vana para entrar en una fe viva, y sobre esa vida, la verdadera paz, libertad y gozo que Dios otorga descenderán sobre todos ustedes. Que ahora vivan no por una fe de labios, sino por una fe de corazón. Y pido en el nombre de Jesucristo que sean fieles bendecidos, que se aferren siempre solo a Él y permanezcan firmes en su evangelio. Declaro y pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda esta gracia y bendición desciendan abundantemente sobre mí y sobre todos ustedes. Lo pido